Muy buenas noches a todos y cada uno de ustedes, a los invitados, nuestros invitados de honor, al público en general y a los socios de la Sonumex. Nuevamente, bienvenidos a esta asamblea. En esta ocasión, por tratarse y coincidir en el mes de nuestra fundación, es una asamblea solemne. Me gustaría recordarles a todos que la Sociedad Numismática de México se fundó el 11 de septiembre de 1952. Entonces, estamos a nada de cumplir 73 años y qué mejor que sea en el marco de nuestra convención numismática. El día de hoy, en esta asamblea solemne, vamos a desahogar a lo largo de estos minutos 5 puntos en nuestra orden del día. Les voy a pedir que me permitan leerlos. El punto número 1 es la apertura de la asamblea solemne en conmemoración de la fundación de la Sociedad Numismática de México. El segundo punto es la lectura y aprobación, en su caso, del acta de la asamblea que tuvimos el mes pasado. El tercer punto, y siendo uno de los puntos más importantes que vamos a tener, es la conferencia magna que en un momento vamos a dar el nombre a cargo de una gran amiga de Banco de México, a quien también presentaremos en breve. El cuarto punto es la presentación de los nominados a vicepresidente y tesorero para las elecciones de la asamblea que tendremos en el mes de octubre, cargos que ocuparán en nuestra mesa directiva. Tenemos un punto extra que es una cápsula numismática con otra gran figura dentro de la numismática mexicana, un gran investigador que tampoco vamos a presentar en este momento, con un tema y el resultado de una investigación que él ha realizado a lo largo de mucho tiempo y la va a dar a conocer en esta asamblea. Para finalmente llegar al último punto, la sección de noticias numismáticas, en donde nos vamos a enfocar en responder las principales dudas sobre la convención que físicamente va a arrancar a partir del día miércoles en el Hotel del Prado. Dicho esto, y como lo hemos venido haciendo a lo largo de todos estos últimos meses, les pediría que obviáramos a todos los socios, que todos los socios obviáramos y diéramos por aprobada el acta de la asamblea del mes anterior. Esto con el fin de darle más tiempo a nuestros conferencistas y podamos disfrutar más del conocimiento que ellos nos van a dar. Si algún socio estuviese en desacuerdo de darla por aprobado, le pediría que que se manifestara, lo hiciera público, ya sea en la plataforma de Zoom o en Facebook. Voy a dar unos momentos para ver si alguien escribe y si la mayoría de los socios no están de acuerdo, entonces procederemos a dar lectura a nuestra asamblea del mes anterior. Muy bien, estamos viendo que no hay nadie que haya escrito manifestándose en contra, por lo tanto, damos por aprobada el acta de la asamblea anterior. Y ahora sí, déjenme comentarles que estoy muy contento por el siguiente punto, que es nuestra conferencia magna. Antes de darles un poquito más de información, quiero mostrarles este libro. Es un libro que seguramente muchos de ustedes conocen y por el cual seguramente tenemos y vamos a tener a muchos numismáticos que se van a unir a esta noble afición y gracias a la persona que a continuación voy a presentar. En esta ocasión vamos a tener la conferencia llamada Manuel Centurión, del arte en miniatura a la escultura en gran formato, a cargo de una gran conocida de la numismática mexicana, amiga de la Sociedad Numismática de México y a quienes muchos de nosotros envidiamos porque ha trabajado en dos de las instituciones más importantes numismáticamente hablando que tenemos en México. Me refiero a la licenciada Daniela Michelle Vázquez Corral, y también les voy a les voy a pedir que me permitan leer una brevísima semblanza de ella. Procedo a leer. Daniela Vázquez Corral, historiadora por la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México del 2012 al 2019, laboró en el Museo Numismático Nacional, lugar en donde muchos de nosotros la conocimos por primera ocasión y empezó a hacer muchas migas con muchísimos numismáticos. Ahí, esa institución dependiendo directamente de Casa de Moneda de México. Ahí laboró como investigadora en el acervo numismático. Además, participó en la selección de piezas de la Galería Numismática, elaborando el guión curatorial de varias exposiciones temporales y además del museo en sitio. Como lo reitera, bueno, ahorita lo voy a reiterar, es la autora de este libro, entre otras investigaciones que ella realizó, este libro llamado Cuautli y la moneda mexicana, que se publicó en el año 2015. Cuenta con estudios de gestión cultural, curaduría y museología, y luego, a partir del año 2019, se incorporó a la oficina del acervo cultural y numismático de Banco de México, en donde actualmente labora. Daniela, qué currículum tan envidiable tienes. Muchísimas gracias por estar nuevamente con la Sociedad Numismática de México, dándonos a conocer la información que tú has logrado investigar. Bienvenida, Dani. Te dejo a tu público. Muchas gracias, gracias por ese recibimiento, Siddhartha. Gracias a todos por su atención y por su interés estar el día de hoy aquí. Y si les parece bien, voy a compartir pantalla. De acuerdo, ¿ahí me ven? Ahí ya estamos viendo perfectamente tu presentación. Muchas gracias. Buenas
Buenas noches a todos. Para mí es un gran gusto saludarlos y un honor poder estar hoy compartiendo con ustedes. Agradezco sinceramente su interés y asistencia, así como la invitación que amablemente Siddhartha Sánchez Murillo, presidente de la Sociedad Numismática de México, realizó a la Oficina de Acervo Cultural y Numismático del Banco de México con el fin de participar con la presente conferencia como parte del calendario cultural oficial de la 58 Convención Numismática Internacional. En esta ocasión nos encontramos en el Museo Banco de México, teniendo como escenario el mural titulado Geografías de Intercambio en la Ciudad de los Palacios, realizado por el artista Luis Carlos Hurtado. El tema que hoy nos ocupa está relacionado directamente con dos de los tres ejes fundamentales del Museo Banco de México, los cuales son el quehacer del Banco de México, el edificio histórico y su colección numismática. Por esta razón, resulta interesante que el tema que se propone el día de hoy se relaciona de manera directa con dos de ellos, es decir, su edificio principal y la colección numismática. Así pues, el trabajo se presentará en tres apartados: las fiestas del centenario; B, Manuel Centurión González del Campillo; y C, legado artístico y numismático. Como breve nota introductoria, quisiera comentarles que la investigación que hoy se comparte tiene que ver con una paradoja de coincidencia precisamente laboral. El tiempo que fui analista de acervo numismático del Museo Numismático Nacional, dependiente de la Casa de Moneda de México, conocí de cerca sobre los 5 acervos que la conforman su colección, a saber, numismático, herramientales, archivo histórico, industrial y arquitectónico. Como parte de mis labores al realizar la selección de ejemplares que actualmente conforman su galería numismática, me percaté de una interesante pieza. Se trataba del modelo original realizado por el escultor poblano Manuel Centurión, 1909, el cual fue seleccionado para hacer el diseño de la medalla conmemorativa del primer centenario de independencia mexicana. Años después, ahora formando parte de la Oficina de Acervo Cultural y Numismático del Banco de México y participar en el proyecto de la conformación de lo que actualmente es el museo, alojado en su edificio principal, relacioné que el responsable del conjunto escultórico que corona el acceso a la sede principal de este Instituto Central resultaba el mismo artista de aquella interesante medalla. En ese sentido, elegí el tema con el propósito de contribuir a difundir el caso en torno a Manuel Centurión, el cual es relevante al ser el único conocido cuyo trabajo exploró escultura en gran formato para edificios, así como para ejecutar un modelo escultórico e elaborar una medalla conmemorativa, cuya labor gozaba de una distinción especial al ser considerado un arte en miniatura. Así pues, con el propósito de esta presentación es analizar no solo la composición de las medallas acuñadas, sino también la relevancia que tuvo para la carrera del escultor al consolidarse entre los artistas más atractivos de su tiempo, a participar en varios proyectos arquitectónicos revolucionarios mexicanos en la segunda mitad del siglo XX. Asimismo, es importante mencionar que la versión que hoy se presenta es el primer avance de investigación que se deriva de la participación del programa IFINRA de formación de investigadores PIFI 2025 tercera edición, el cual se encuentra aún en curso con la doctora Patricia Ballestero, Universidad del Rey Juan Carlos. Dicha invitación se derivó de mi asistencia como comisión de trabajo realizada al Congreso Nacional de Numismática, llevada a cabo en Pontevedra, España, en septiembre pasado, por lo que se estima que en un futuro el presente trabajo pueda derivar en un artículo que pueda ser publicado. Pues bien, antes de comenzar me gustaría reconocer, como toda labor de investigación en el sentido social que representa, el apoyo y aporte de 3 presentadores de servicio social de la oficina en la cual laboro, Acervo Cultural y Numismático. Son Jimena González Rojas, Natalia Gabriela Herrera Infante y Jesús Coronel González, así como valorar el trabajo y los proyectos presentados particularmente por 3 especialistas: la maestra María Teresa Duarte, doctora Isabel Fraile, ambas obligadas y pioneras sobre Manuel y Mariano Centurión, respectivamente, además del maestro Francisco Pastrana Gómez, estudioso de la representación humana en la arquitectura del Art Deco en la Ciudad de México. Por último, pero no menos importante, me encuentro particularmente agradecida por el invaluable apoyo de Lorena Said, sobrina bisnieta del escultor, quien me ha compartido información de suma valía, tanto de su familia como de archivos que ella misma consultó. Las fiestas del centenario. La celebración del centenario de independencia fue considerada por el régimen del presidente Porfirio Díaz de alta importancia y de alcance nacional, por lo que el 7 de abril de 1907 dispuso crear la Comisión del Centenario de Independencia. La conmemoración debía realizarse, según las palabras del propio dicho consejo, con la solemnidad y el esplendor que a hecho tan elevado y tanta trascendencia corresponde. Es importante mencionar que, siguiendo la tradición de fiestas cívicas históricas en la Ciudad de México, la planeación del centenario levantaba grandes expectativas de no ser solo popular, sino que su carácter fuera nacional y reflejara la manifestación patriótica en todas las clases sociales. En ese sentido, la participación del gobierno debía tener una participación relevante al preparar un programa oficial que mostrara al mundo el lugar que nuestro país ocupaba entre las naciones modernas con gran solemnidad. Así pues, el gobierno porfirista tuvo la encomienda de realizar tantos actos ceremoniales como obras públicas, las cuales quedaron como recuerdo y testimonio del homenaje a los héroes de la independencia por el pueblo mexicano. Se realizó la inauguración de varios edificios
edificios como la Universidad Nacional de México, la Escuela Nacional de Altos Estudios, el establecimiento de Escuela Nacional de Ciegos y la Escuela Nacional de Sordomudos, además de la penitenciaría del entonces Distrito Federal. Asimismo, se realizaron obras conmemorativas como el Hemiciclo a Juárez, el Monumento a la Independencia de la Ciudad de México y San Luis Potosí y el Cosco de Ocayacán. Fueron reconocidos los desfiles de alumnos, concursos de poesía, cantos, himnos patrios, además de procesiones de carros alegóricos, elaboración de arcos triunfales con la participación de las clases medias y populares, quienes, apoyados de donaciones y particulares organismos nacionales extranjeros, procuraron su manifestación. Como se ha dicho, en los estudios realizados sobre esta conmemoración, hay que recordar que en las celebraciones y festejos públicos, la clase dirigente intentaba no solo instruir, sino también integrar y estimular la pertenencia a una nación. De esta manera, la participación activa de la población tenía un doble papel: ser testigo y actor a través de reforzar la solidaridad social en que se recrean elementos cívicos. En ese sentido, se considera que no existen fiestas públicas que no sean políticas. Bajo esta tesitura, repasemos juntos el contexto en el que se encontraba el régimen porfirista al final de la primera década del siglo XX. Casi un año después del inicio de la huelga en la fábrica textil de Río Blanco, a principios de 1908, el presidente Porfirio Díaz concedió una entrevista en el castillo de Chapultepec al periodista norteamericano James Grillman, de Pearson's Magazine. Las 3 décadas de paz, orden y progreso parecían llegar a su fin, pese a expresar en ella su disposición a permitir elecciones libres y dejar el poder. Sin embargo, en 1910, Díaz se postuló nuevamente, lo que desencadenaría varias expresiones de inconformidad y facciones revolucionarias. En este contexto de incertidumbre y tanta inestabilidad social, fue que el régimen hizo un intento de cohesión social y brindarle apoyo y recursos al proyecto del festejo de los primeros 100 años de vida independiente de nuestro país, creando en 1907 una Comisión Nacional de Centenario que estaría a cargo de los distintos eventos que acontecerían para esta conmemoración. Fue nombrado presidente de la comisión Guillermo de Landa y Escandón. Como vocales se designó a Francisco de Barroso, Serapio Fernández, quien también tenía el puesto de tesorero, Romualdo Pasquel, Fernando Pimentel y Faguaga, Eugenio Rascón, Rafael Rebollar, Carlos Rivas, Manuel Vázquez Tagle y José Casarín, quien fungió como secretario. En cuanto al financiamiento de las celebraciones, se definió principalmente a partir de los donativos que produzca la suscripción nacional. En cuanto a legados numismáticos de estos festejos, existieron 2 proyectos relevantes, siendo el primero las monedas conmemorativas conocidas como el peso del caballito, las cuales muestran en su reverso una alegoría de la libertad a caballo, diseñados por el escultor francés Charles Pillet, cuya firma se muestra para las monedas 50 centavos que no llegaron a acuñarse y tampoco apareció en las de un peso por diversos desacuerdos con el gobierno. El segundo resulta la medalla conmemorativa del evento acuñada en oro, plata y cobre, cuyo modelo fue ejecutado por Manuel Centurión, tema en el que desarrollaremos en este apartado. La convocatoria para este proyecto fue impulsado y administrado directamente por la Comisión Nacional y la Secretaría de Hacienda y tuvo un alcance nacional. El documento, publicado el 24 de junio de 1909, invitaba a los grabadores a enviar sus propuestas de diseño, con el fin de seleccionar los que plasmarían en las medallas. De igual manera, establecía las características que debían llevar los diseños concursantes, así como la premiación al ganador, que constaba de una gratificación de 2,000 pesos. A continuación, se transcribe los puntos que contiene el impreso. 1. Los modelos han de tener 30 centímetros de diámetro. Deben ser 2 modelos de bronce para el anverso y la medalla y otro para el reverso, cincelados y terminados completos. 2. La composición de ambos modelos es libre, pero alusiva al hecho que se conmemora. 3. El relieve puede ser grande, en atención a la acuñación se hará en volante. 4. El diámetro de la medalla será de 50 milímetros. 5. Deberán presentarse a la vez 5 fotografías sobre papel de cada medallón. 6. El plazo para presentar los modelos de bronce deben ser al 30 de octubre. 7. Los modelos y fotografías deberán remitirse a esta secretaría empacados en cajas de madera. 8. La Comisión Nacional nombrará, de acuerdo a la Secretaría de Hacienda, el jurado que ha de calificar modelos. Y 9. Se adjudicará un premio de 2,000 pesos, como ya mencionábamos, y que esta cantidad serviría para ceder al autor la propiedad de derechos de modelos hacia la Casa de Moneda de. Como parte de la documentación consultada en el Archivo General de la Nación, se pudo indagar quiénes conformaban el jurado calificador, como el número de proyectos participantes, así como constatar el número de medallas acuñadas y la técnica empleada en su realización. Empecemos entonces por el primer punto. La asignación del jurado calificador se realizó el 4 de diciembre de 1909, nombrando así a Luis G. Campa, grabador primero de la Oficina de Impresora de Estampillas, Emilio del Moral, jefe primer grabador de Casa de Moneda, y Charles Naylor, grabador de la casa Bowling Smith, imprenta de grabados en acero y cobre de litograbado. No obstante, una semana después, el 11 de diciembre, hubo un cambio. Esto debido a la participación de uno de los miembros en el certamen, Emilio del Moral, nombrándose en su lugar a Guillermo Pastrana, segundo grabador de la Casa de Moneda. En cuanto al número de proyectos, de acuerdo a la documentación, se muestra que participaron 8 en total, desde la presentación de la convocatoria hasta su extensión en noviembre de 1909, de los cuales el segundo presentado fue el de
Manuel Centurión, mediante el lema "Por la gloria de mi patria". Pese a que el documento no especifica el nombre de los concursantes, destaca el lema de dos proyectos en latín, uno haciendo alusión a una frase latina atribuida al poeta romano Horacio, cuya traducción al español podía denominarse como "es dulce y apropiado morir por la patria", mientras que la segunda resulta una cita también atribuida a un poeta romano, Virgilio, cuya interpretación podía asociarse a "sin demora, sin descanso". Es de notar que, como constante en la documentación, todos los proyectos cumplieron con la entrega del modelo de anverso y reverso, además del sobre de las descripciones y, en ciertos casos, fotografías de la propuesta. Desafortunadamente, el legajo consultado solo aparecen fotografías del proyecto ganador. En general, llama la atención que, de acuerdo a notas periodísticas de la época, primero fueron desechados 5, para luego entablar discusiones sobre el mérito de las 3 restantes propuestas. Asimismo, sobresale que calificaron a la obra como una joya de arte y como un muy original trabajo, y destacaron la vestimenta del padre Hidalgo como una blusa de época estilo turca. Manuel Centurión recibió el premio de la convocatoria el 20 de mayo de 1910. Más allá de la noticia, resulta relevante que el proyecto resultara elegido sobre el presentado por el entonces primer jefe de grabado de la Casa de Moneda, a cuyo oficio se dedicaba y gozaba de gran experiencia. Muestra de ello, años más tarde, en 1907, se conoce que es el autor del reverso de la moneda de 20 pesos oro, la cual se distingue por mostrar un calendario azteca. Ahora bien, revisemos juntos a cuánto equivalía el premio otorgado a Manuel Centurión por 2,000 pesos a principios del siglo XX. Ciertamente, lo que nos ofrecen los avisos publicitarios en periódicos de la época, los costos promedio de libros oscilaban entre 3 centavos y 6 pesos, mientras que los eventos públicos como obras de teatro, funciones de gallos, corrida de toros o cine redondeaban entre los 25 centavos y los 2 pesos. Otro referente que empleamos en esta comparación fue el costo del boleto del ferrocarril, el cual, considerado al tiempo de distancia, variaba entre 1 peso y 28,80 centavos. Por último, otro factor evaluado fue el de la vivienda, cuya renta de un cuarto mueblado variaba entre los 25 y 30 pesos mensuales, al tiempo que el costo de un lote podría llegar a costar aproximadamente 2,000 pesos en la colonia Santo Tomás. De tal forma, se concluye que resultaba una suma bastante importante, lo que pudo haber permitido hacerse de bienes o bien hacerse de un ahorro considerable en lo que emprendía nuestro personaje otros proyectos. El anuncio del ganador del concurso se hizo por distintos medios impresos, entre estos El Tiempo, cuya publicación menciona: el vencedor, el señor don Manuel Centurión, que presentó un trabajo artístico que amparaba el lema "Por la gloria de mi patria". A partir de esta documentación se pudo constatar que existieron 3 órdenes de acuñación de acuerdo a la tabla que se muestra en la lámina: 16 de junio, 6 de julio y por último 20 de agosto. Por tanto, se acuñaron un total de 5,173 medallas, de las cuales 23 fueron de oro, 2,730 de plata y 2,400 de bronce. Lo anterior es relevante, ya que los catálogos más recurrentes de consulta sobre acuñaciones de medalla, como lo es Medals of Mexico de Franco Group, solo ofrece información técnica en torno a la descripción de anverso y reverso, diámetro y metales acuñados. Sin embargo, no se disponía de información en cuanto a la cantidad de piezas acuñadas. Asimismo, se pudo confirmar que los precios a la venta de estas piezas fueron asignados por la Casa de Moneda de México, los cuales quedaron de la siguiente manera de acuerdo al metal: oro de 75,80 pesos, plata 2,50 a 3 pesos, bronce de 1 a 1,50 pesos. Otro aspecto interesante que arrojó un primer presupuesto presentado por el entonces director de Casa de Moneda, Manuel Fernández Leal, para dicho proyecto, considerado un total en ese entonces de 11,100 piezas, estimaba emplear 32 días en su operación, desde la fundición hasta la entrega de la pieza terminada, en cuyo periodo ocuparía a 3 acuñadores, 3 ayudantes, 24 volantes, 3 torneros, 3 vigilantes, además de 26 litros de petróleo, 30 kilos de ácido sulfúrico. Es interesante comentar que en cuanto al proceso de amonedación, se describe que calculaban 50 posturas en cada volante por hora, lo que hacían 14 horas y en un total de 700 posturas, y en los 3, 2,100 por cada medalla, con 6 posturas, lo que daba 350 medallas diarias para las 1,110 piezas que se necesitarían acuñar en 32 días, según la documentación. Como se expuso al inicio, la fuente de ingresos fue esencial para la Comisión Nacional, ya que como donantes, o en este caso venta de medallas a la población, representantes del gobierno, instituciones particulares e interesadas estaban en su compra. De acuerdo al expediente, los informes reportaron que los estados que más solicitaron fueron Casas Grandes, Chihuahua, Zacatepec, Oaxaca y Refugio, Texas. La contabilidad de la venta con fecha de 19 de noviembre de 1910 arrojó un total de 4,285 pesos. Según se sabe, uno de los establecimientos de los cuales estuvo a la venta estas medallas fue lo que fue la joyería La Esmeralda, actualmente Museo del Estanquillo, en donde se vendían obras de arte, joyas, relojes y cajas de música. De igual manera, cabe advertir que existieron ciertos inconvenientes durante el proceso,
proceso, ya que al extender un mes el periodo de convocatoria, el tiempo de producción se vio afectado, no solo porque el modelo de la medalla llegó a Casa Moneda con cierto retraso, sino también porque tenían entonces labores de amonedación que le impedían que su personal de planta se dedicara por completo a la acuñación de medallas. Cabe aclarar que esta medalla no fue la única a ser acuñada. Algunas regiones y países acuñaron sus propias medallas conmemorativas y varias empresas aprovecharon los festejos del centenario y los sentimientos patrióticos para acuñar piezas. Se acuñaron aproximadamente 30 para esta celebración, de las que se pueden destacar 6 que forman parte de la colección numismática del Banco de México. Una de estas piezas acuñada fue de la empresa Tiffany & Company. En su anverso se aprecia una guirnalda de laurel y el roble de una frase República Mexicana, el primer centenario de proclamación de su independencia en 1810-1910. Al reverso se encuentra una figura de la victoria con la frase en latín, vuela con sus propias alas. Esta medalla fue acuñada en plata y bronce con una medida de 90 milímetros. La segunda medalla corresponde a un diseño realizado por Ocampo, en cuyas caras aparece un busto de Miguel Hidalgo, mientras que a la vuelta al presidente Porfirio Díaz. Esta fue acuñada en bronce, platado y en metal argentífero. El tercer ejemplo lo encontramos en una medalla alusiva también al padre de la patria en un menor tamaño, cuya serie fue acuñada en plata y bronce. La colonia francesa en Puebla acudió 2 medallas. Aquí presentamos a manera de ejemplo un cuarto, la circular, en cuyo anverso presenta una guirnalda y 2 leyendas alusivas a la conmemoración, mientras que el reverso muestra una figura afeminada sedente. Esta medalla se acuñó en bronce y bronce chapado en plata. Otra muestra de tamaño menor que mostró una asa fue realizada con un diseño sencillo, cuyo anverso mostraba una leyenda y al reverso el escudo nacional mexicano. La última de este grupo de 6 fue acuñada durante esta época y realizada en Viena, que tiene la particularidad de ser triangular. Su anverso muestra el monumento a la independencia en la Ciudad de México, el Popocatépetl, y de fondo la frase 1810-1910, septiembre, libertad, labor, centenario mexicano. El reverso muestra calendario azteca y se acuñó en plata y bronce. Pues bien, antes de concluir este apartado y pasar a revisar los hitos biográficos y artísticos de nuestro personaje, revisemos a detalle la descripción iconográfica del anverso y reverso de la medalla ejecutada por Manuel Centurión. Anverso. Al centro, en relieve escultórico, se muestra el busto de Miguel Hidalgo y Costilla, siendo coronado por un ángel portador de la trompeta de la fama y flanqueado por 2 figuras femeninas que representan la ley y la paz. La primera porta una rama de olivo en la mano derecha y la segunda las tablas de la ley. Debajo del busto, el águila nacional sobre un opal devorando una serpiente. Detrás de la escena se observa el frondoso árbol de encino y al fondo se contempla a la izquierda la Catedral de México y a la derecha el Popocatépetl. En el hemicampo superior, en línea concéntrica, la leyenda Centenario de Independencia Mexicana y en el exergo la fecha 1910. Al lado derecho del volcán, junto al marco, se muestra el grabado el nombre M. Centurión reverso. Al centro, el relieve escultórico, la rebelión del ejército insurgente guiado por Miguel Hidalgo y Costilla, portando en la diestra una espada y en la siniestra un estandarte. Al fondo, la iglesia de Dolores con un texto en el campo superior, 16 de septiembre de 1810. Sirvan este par de láminas para mostrar a ustedes el asombroso relieve con el que contaba el medallón original realizado en bronce por Manuel Centurión, el cual se muestra actualmente en la Galería Numismática del Museo Numismático Nacional. La altura del relieve, los detalles de la composición y la yuxtaposición de objetos es sin duda una riqueza iconográfica que hemos visto y hemos acabado de presentar. Así pues, es sin duda un objeto que muestra una gran singularidad y quizás por esta razón se aprovechó como recurso museográfico al realizar réplicas que exhiben también fuera de vitrina en el pantógrafo Jambier de manufactura francesa, cuya tecnología estuvo en funcionamiento en la planta de apartado de mediados del siglo XIX hasta la apertura de la planta legaria, es decir, en 1972. Pues bien, pasemos ahora entonces al apartado sobre Manuel Centurión González del Campillo. Manuel Centurión nació en Puebla el 15 de abril de 1883, hijo de Mariano Centurión Azcárraga y los González del Campillo y Rugama. Fue el tercer hijo, José Mariano, el mayor, luego Manuel y Eduardo, y la menor, María de la Luz Petronila. Ingresó a temprana edad, 10 años, a la Academia de Bellas Artes de Puebla, junto con sus hermanos Mariano y Eduardo. Se puede entender que cursó, junto con sus hermanos, la Cátedra de Dibujo de Arquitectura y la Cátedra de Dibujo de la Estampa en la Academia de Educación y Bellas Artes de Puebla. Tanto su padre como su tío Pedro Centurión fueron participantes activos en su formación académica. En 1901, el periódico El Popular mencionaba a Eduardo, Mariano y Manuel como posibles reservistas del Circo Católico de Puebla. Debido a la cantidad de hitos y diversidad de temáticas en la cual se desarrolló la vida y obra de Manuel Centurión, se muestra a continuación la selección de algunos de ellos, esperando así ofrecer a ustedes más claridad y relación de acontecimientos, tanto por orden como por periodicidad en la esfera o asuntos relacionados a nuestro personaje. Pues bien, continúa entonces. Aproximadamente entonces a sus 20 años ingresó a la Academia de San Carlos en la Ciudad de México. En
1903, su año de ingreso, se promulgó un nuevo plan de estudios, por lo cual se definieron los estudios especiales para las disciplinas de pintura, escultura y grabado. Las privativas de escultura eran copia de clásico, modelo natural, piezas anatómicas en orden progresivo, copias de academias del natural con un solo modelo, además de estudios de composición. Para grabado en hueco, destacaban la copia del clásico, los modelos naturales y piezas anatómicas, copia de academias al natural, cabeza modelada tomada en el antiguo y grabado de estas, y figuras modeladas o de medallas de composición y grabado relativo a punzones y grabado de letras, ornado, modelado en escultura y estudios sobre marfil y práctica de temple y acuñación. En julio de 1903, el plan de estudios canceló la clase de grabado de Luis S. Campa y Cayetano Campo, buscando restablecerlas al declarar la importancia de que se impartieran. Para 1909, con 26 años, se unió a las fuerzas maderistas, ganando el título de coronel. En septiembre de 1909, fundó con su hermano Mariano y Lidia Fernández de la Peña la Sociedad Centurión de la Peña y Compañía. 1910 ganó el concurso, justo el que comentamos, sobre la acuñación de medalla al centenario, cuyo dibujo previo, según tiene la impresión tanto familiares como estudiosos de ambos, que pudo haber tenido la mano de su hermano Mariano como pintor y Manuel ejecutó como escultor. Esto también, ya que ambos vivían en la Ciudad de México y compartían actividades artísticas. Posteriormente, en 1913, incursionó en la política al asistir a la Junta Revolucionaria de La Habana y unirse a los Dorados de Villa. En ese mismo año, formó parte de los denunciantes en contra del embajador Henry Wilson, quien fue señalado como participante en el golpe de Estado que provocó la muerte de Francisco I. Madero y José María Pino Suárez. Poco después, entre los años de 1913 a 1916, contrajo matrimonio con Concepción Hernández. En 1914, a través de una carta, expresó su tristeza ante la muerte de su hermano Mariano. Ese mismo año, se estimó que fue enviado por Francisco Villa a supervisar la impresión de 10 millones de pesos para el Banco Estatal de Chihuahua. En 1917, a sus 34 años, ingresó ante Lincoln Placer and Company en California, donde fue uno de los 15 escultores de la fábrica de terracota. El 19 de agosto de ese mismo año, se entera el fallecimiento de su hermana. Para 1918, registra ingresos para ejercer como escultor en San Francisco, donde residió 3 años. Un año después, ingresó a la joyería de lujo Shreve and Company, en donde en mayo de ese año, su hermano Eduardo llega a trabajar con él en San Francisco sobre trabajos de escultura. Se cree que en ese año conoció también a Francisco Cornejo, con quien estableció una relación artística en The Aztec Studio, volviéndose parte de su departamento de escultura. Para 1921 fue mencionado 2 veces en The Daily Paulo, ambas tratando de la apertura de exhibiciones de piezas escultóricas como motivos mayas y aztecas. Para 1922 regresó a México, donde comenzó a trabajar en distintos proyectos artísticos e inició entonces su periodo más activo en el ámbito artístico. En 27 de junio de ese mismo año, 1922, se trasladó a Brasil para participar en la elaboración del pabellón mexicano con motivos de celebraciones de independencia. Un año después, realizó los diseños para la fachada de Estadio Nacional, la cual fue terminado por este artista por falta de presupuesto y tiempo. En esta década, elaboró proyectos para el ex colegio de Máximo de San Pedro y San Pablo, la Secretaría de Educación Pública, la Secretaría de Relaciones Exteriores, el Palacio Nacional, la Secretaría de Salud, el Instituto Politécnico Nacional y obviamente el de Banco de México. Ahora bien, repasemos brevemente de manera somera la producción de Manuel Centurión en cuanto a sus obras. En 1910 ganó el concurso, como ya mencionábamos, para realizar la medalla. En 22 estuvo a cargo de la decoración del pabellón mexicano del Río de Janeiro, con que colaboró por primera vez con Carlos Obregón Santa Cilia, realizando 4 atlantes en ese mismo año para la Escuela Nacional de Preparatoria. Para 1924 realizó un busto de Simón Bolívar para la Secretaría de Relaciones Exteriores y 2 esculturas para la Escuela Primaria de Plutarco Elías Calles. En 1925 elaboró relieves para el Salón de la Tesorería de la Federación del Palacio Nacional e inició las decoraciones en Secretaría de Salud, trabajando con Carlos Obregón Santa Cilia y Hans Pilling. En 1926 confeccionó la Alegoría de la Electricidad, un relieve de hierro colado que forma parte de la colección del Instituto Politécnico Nacional. Entre 1928 y 29 se encargó de las decoraciones del edificio del Banco de México bajo la dirección de Carlos Obregón Santa Cilia. En 46 ganó el concurso del gobierno de Venezuela para demostrar sus buenas relaciones con el gobierno mexicano en realizar una estatua ecuestre de Simón Bolívar. En cuanto al legado artístico numismático, sobre este último apartado vale la pena comentar que se realizó una consulta al archivo histórico del Banco de México. Sin embargo, el expediente resulta un tanto limitado, pues se trata de las principales adecuaciones al edificio principal en
cuanto a presupuesto y proveedores para construir o adecuar servicios de líneas telefónicas, ajustes en accesos y puertas, elevadores y algunos otros elementos decorativos, o bien adecuaciones a espacios de la construcción de bóveda que atendió actividades de institución en su etapa de banco comercial. Asimismo, el legajo muestra la relación contractual existente entre el ingeniero Federico Ramos y el arquitecto Carlos Obregón Santacilia con la Secretaría de Hacienda respecto a la adecuación del edificio, la cual fue directa con esa dependencia y no con el Banco de México. De esta manera es de entender que quizá no exista mención sobre un tercero como fue el escultor Manuel Centurión o del posible equipo que realizó la intervención del edificio con acabados hacia un sentido estético o artístico. Por tanto, si bien el material es muy interesante para conocer el devenir de las formulaciones y avatares que enfrentó el proyecto, ciertamente no aborda o menciona las intervenciones artísticas o derivadas. Para este apartado, de igual manera, quisiera hacer notar el trabajo realizado por Francisco Pastrana Gómez, quien en su tesis de maestría sobre la representación humana en la arquitectura Art Deco en la Ciudad de México, reflexiona no solo sobre el estilo característico del edificio que nos ocupa, sino también reflexiona sobre el sentido que tiene el concepto de ornamento como elemento inseparable de la arquitectura. En otras palabras, según cita el autor, inicia la cita, con un carácter superficial y adecuado al edificio, pero esencial al mismo tiempo. Fin de la cita. Se ha pasado entonces como su presencia como dispositivo de belleza del objeto mismo, como un dotador de placer durante su creación, como algo que intensifica el significado de la obra completa. Este mensaje es importante, ya que según él explica, la denominación de estilo de Art Deco, ocurrida a partir de 1966, surgió como la forma más usual para el campo de las artes decorativas y aplicadas, pues si bien no se considera un movimiento teóricamente estructurado, la agrupación de ciertas características lo diferencian al estilo de otros ejemplos arquitectónicos del momento, entre ellos el escalonamiento de cuerpos que componen las fachas, las formas abocinadas de las puertas de acceso a base de arcos, puertas giratorias, vestibulación entre calle y la puerta de entrada, herrería en puertas y ventanas y balcones, solo por mencionar algunos elementos. Así pues, a esta estética habría que sumarle el empleo de símbolos que abarcan lo mítico y lo contemporáneo. Esos ornamentos de representaciones relacionadas con el arte, la industria, la ciencia o el comercio. En particular, de acuerdo con Pastrana Gómez, la figura humana fue de vital importancia, en donde el hombre fue representado por titanes, obreros y demás exponentes de la fuerza del siglo XX, mientras que la figura femenina experimentó la estilización de sus formas al tiempo de dotarla de cierto brío que hacía pensar en su emancipación. En este orden de ideas, es preciso hacer notar que el estudio de Pastrana Gómez concibe el edificio principal del Banco de México como el primer ejemplo de ornamentación alegórica tradicional Art Deco de la Ciudad de México. Por tanto, el edificio construido por los arquitectos Theodore Lemos en Whitney y el ingeniero González Garita en 1905 para The Mutual Life Insurance Company y remodelado por Carlos Obregón Santacilia en 1927, si bien se distingue por el gran vestíbulo público en un lujoso estilo Art Deco, la reconfiguración de la fachada es lo que más le dio sentido a esta integración. Según explica en su adaptación al inmueble, se le reiteraron 10 cariátides neoclásicas que la ornamentaban originalmente para ser sustituidas por un conjunto escultórico sobre el acceso, el cual fue elaborado por el orfebre y el escultor Manuel Centurión. Dicha obra, de acuerdo con su análisis, se debe a, cito, un deseo por modernizar el edificio mediante un tipo de ornamentación más acorde a la época y a su posición como una nueva institución de régimen por-revolucionario. Fin de la cita. Asimismo, nos ofrece una descripción bastante detallada del conjunto, la cual me permito citar a continuación. La paraje de hombre y mujer desnudos que ejecutó el escultor ha sido descrita como acentuadamente geometrizada, donde las figuras están rodeadas por frutos y vegetales, que enmarcan un basamento donde se escribe en bronce el nombre de la institución. El conjunto fue elaborado en piedra de cantera y un tono más claro con el resto del edificio. Su tamaño se adecua perfectamente al acceso, sirviéndole de remate discreto. La mujer se encuentra de rodillas, el hombre tiene una postura similar, aunque con una pierna flexionada hacia arriba. Los cuerpos de ambos están orientados hacia el letrero con el nombre del edificio. El hombre mira hacia el lado derecho, es decir, hacia el observador que mira de frente al edificio, mientras que la mujer gira un poco más el torso para mirar ligeramente hacia atrás. Ambos portan únicamente un lienzo como motivo geométrico sobre el hombro, del lado de su cuerpo más cercano al edificio, y los dos colocan una de sus manos de forma cruzada sobre el pecho. La geometrización del cuerpo es más evidente en el caso del hombre, donde abundan las líneas que definen sus músculos. En la mujer, la línea es más sutil. Se observa su cabello recogido con una malla y se sugiere a partir de ver la forma en sus extremidades. Se expresa así mediante los cuerpos una usual dicotomía entre lo masculino fuerte y lo femenino delicado. Son los frutos en cantidad
considerable esparcidos alrededor de la pareja, algunos semejantes a las calabazas y otros a tipos de vallas, el elemento que permite identificar a la alegoría como la abundancia, concepto que se puede asociar fácilmente a la riqueza del país que el Banco de México comenzó a regular por medio de la circulación monetaria desde su fundación en 1925. La figura masculina ha sido relacionada con el trabajo, sin embargo, no existe ningún elemento que lo asocie a dicho concepto, más que su propio cuerpo musculoso que podía reflejar igualmente el vigor de un nuevo país. Fin de la cita. Más allá del análisis iconográfico que nos presenta Pastrana Gómez, es quizás la conclusión que nos ofrece sobre el conjunto escultórico lo que más resalta, pues a su parecer, la presencia de estas figuras como remate del acceso principal ha servido como fuente de elemento identitario de la institución, brindando una agradable estética clásica modernizada, ya que, cito, encajan con gran maestría en la arquitectura previa y dotan efectivamente de una personalidad inconfundible a la sede de la institución. Fin de la cita. Esta referencia se constata de su apreciación en las fuentes visuales constantes de las tomas del exterior del edificio que han tenido desde su inauguración y a la selección de fotografías para diversas publicaciones o noticias, por un afán así de resaltar particularmente el conjunto escultórico como símbolo inconfundible de la institución. Antes de concluir, me gustaría traer a cuenta el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 4 de mayo de 1987, emitido durante la presidencia de Miguel de la Madrid, en el cual se declaró como monumento artístico al inmueble que ocupan las oficinas centrales del Banco de México, incluyendo todos los componentes adheridos a la construcción, para la cual me permito citar el extracto más relevante que nos es de consideración. Que el inmueble donde funcionan las oficinas centrales del Banco de México desde el año 1926 y que se encuentra ubicado en el número 2 de la avenida 5 de Mayo en la Ciudad de México, constituye uno de los edificios cuyos rasgos arquitectónicos se significan por alto valor estético, que reúnen por ser propios de un estilo representativo de su tiempo. Que el inmueble de referencia edificado entre los años 1903 y 1905, posteriormente ampliado y remodelado en 1925, fecha que se le incorporaron diversos elementos ornamentales interiores y exteriores propios del estilo conocido como Arte Deco, mismo que viene a construir prácticamente el primer ejemplo de nuestro país con tales características. Que los trabajos de labrado de piedra que ostentan la fachada de edificio en cuestión testimonian por su gran calidad la integración del trabajo artesanal mexicano en obras arquitectónicas más relevantes de los distintos periodos de nuestra sociedad, y que por edificación, el inmueble en donde se encuentran funcionando las oficinas centrales del Banco de México constituye a la configuración de uno de los ángulos estéticos más importantes de la Ciudad de México, y en tal virtud es necesario conferirle la distinción y protección que otorga la legislación de los Estados Unidos mexicanos, declarándolo monumento artístico. Lo antes expuesto resulta sin duda de consideración, ya que es la misma fecha con otros 6 inmuebles adquirieron la misma declaración de monumento artístico, a saber, Columna de Independencia, Palacio de Comunicaciones, Palacio de Bellas Artes, Monumento a la Revolución, antigua Cámara de Diputados y el edificio de Correos. En ese sentido, no cabe duda que el edificio principal del Banco de México constituye no solo un elemento identitario de la institución, sino también es una referencia de las edificaciones mexicanas revolucionarias y un ícono arquitectónico de la Ciudad de México. Por último, me gustaría comentar con ustedes la particular artística que he observado sobre Manuel Centurión. Es reconocido como parte de la Escuela Mexicana de Escultura, cuyos artistas se distinguen por una búsqueda de identidad usando la talla y guiándose por el nacionalismo. Como artista, rescató rasgos de la cultura prehispánica y del periodo colonial. En su obra amplió el mármol, la chiluca, el tesontle, la cantera, el bronce, entre otros. En sus decoraciones en la escultura Secretaría de Salud elaboró varios cuadros de relieve para la fachada. Resaltó sus mascarones que representan huastecos, nahuas, olmecas y zapotecas. Además, están acompañados de caballos marinos y figuras finlantes y banca de ornato. En el caso de la obra del Banco de México, elaboró las alegorías femenina y masculina de bulto, ubicados en el dintel de la obra de la puerta principal, los relieves de cada lado de la entrada al vestíbulo, los frisos de la figura masculina con frutos y femenina con espiga. Manera de conclusión, podemos expresar que las aportaciones realizadas por Manuel Centurión no solo son diversas, sino también ricas en composición y formas, ya sea como el título de esta presentación apela, que exploró tanto el arte considerado como miniatura al tener una experiencia al ejecutar el modelo de la medalla conmemorativa, sino también los detalles, ornamentos o intervenciones arquitectónicas que realizó a lo largo de su carrera. Su estilo fue evolucionando y perfeccionando hasta alcanzar una expresión propia, cuyo legado se encuentra palpable y en escena al día de hoy como parte de la
arquitectura mexicana por revolucionaria, además de las emblemáticas medallas por su belleza y composición en relieve considerable. Hoy dos de sus trabajos que exploramos y que son referentes de su labor son patrimonio que resguarda el Banco de México y su puesta en valor se realiza a través del Museo Banco de México al difundir con un breve pero interesante segmento el tema presentado justo en la conmemoración de su primer centenario. Muchas gracias a todos por su atención e interés. Daniela, no, al contrario, muchísimas gracias a ti y qué forma de explicarnos la historia de esta pieza. No se alcanza a ver muy bien, espero que se alcance. Ahí está. Entonces, como numismáticos, cuando vemos esta pieza, pues vemos obviamente un diseño atractivo, seguramente entre Art Deco y algo barroco también, pero no sabemos la historia, no sabemos que Maestro Centurión estuvo tan involucrado en algunos pasajes de la historia. Digo, si estuvo ahí en esta etapa maderista, posteriormente a la muerte del expresidente Madero, y que fue una figura relevante en otros momentos, es algo que desconocíamos y que como numismáticos, pues nos sorprende, nos hace ver esta medalla de otra manera. Ahora imagínate tú que tuviste el medallón ahí en Casa de Moneda. Entonces, gracias por darnos más información sobre una de las medallas más famosas del centenario y me atrevería a decir, no solamente del centenario de la independencia de México, sino de toda la medallística mexicana de todas las épocas. Pues mira, tenemos varias felicitaciones y tenemos muchos comentarios, pero quisiera empezar con uno en especial que me llamó mucho la atención y ahorita voy a decir de quién es. Saludos, muchas gracias por la conferencia magna sobre nuestro maestro Manuel Centurión y esto nos lo están mandando por parte de Facebook, el grupo llamado Maestros Centurión de Puebla. Pues bueno, nos están mandando saludos desde Selma, California, desde Perú, también de Bolivia, el Club Numismático Filatélico Ocho Reales, del Museo Numismático y Filatélico Ocho Reales de Oaxaca, Alfonso Sánchez, excelente ponencia, Paulo Oliva, buenas tardes y muchas gracias por la plática. Aquí hay una pregunta interesante. A ver, además del medallón de esta pieza, ¿de qué otras monedas o piezas numismáticas escogerías para investigar, ya sea del Museo Numismático Nacional o del Museo Banco de México? ¿Qué otras tres piezas, Dani, te han llamado la atención de las cuales harías una investigación? Sé que deben de haber muchas, pero escoge tres. ¿Cuáles se te vienen a la mente? Claro, muy buena pregunta. Creo que tendría que ver justo con la colección del Banco de México. La verdad es muy rica e interesante en cuanto a su diversidad. Tenemos varios ejemplares que realmente resultan únicos o prácticamente únicos en su haber, ¿no? Dentro de ellos está las 60 pesos oro de Oaxaca, en la Revolución Mexicana. También está la estatera, precisamente ya como el inicio también de la historia del dinero en la historia, digamos, tal cual de la historia del dinero en el siglo VII antes de Cristo, realizado en lo que hoy es Lidia, hoy Turquía. Y quizás como último, evidentemente creo Que son muchas piezas sí, que son hay. muchas. Es que estaba viendo como la opción de las monedas, pero también estaba tratando de revisar el tema del billete mexicano, que también es muy, muy importante e interesante. Creo que a Oye, poco, tienen el billete número uno, ¿no? Creo que con la que empieza, con sí, la pieza numismática con la que empieza la emisión de billetes, formalmente hablando ya de Banco de México, claro, 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 los de claro. Londres y Quizás México. la idea un poquito más sobre la idea también de los especímenes. Creo que ese aspecto también es importante e interesante, esa diversidad como se ha dado en línea paralela a lo que correspondería a las medallas en cuanto a los especímenes y cómo ha evolucionado en cuanto a su diseño, características o importancia de los personajes o conmemoraciones representadas. Eso también me parece a mí interesante en esa línea institucional. Ok, entonces estamos esperando tres pláticas más tuyas, ¿eh? Ya estás comprometida, aquí yo te acabo de escuchar y Poco a te poco, firmamos. poco a poco, esto Que- aparte ni siquiera está terminado, es un trabajo en proceso. No te Se preocupes, realiza. vamos a tener Sociedad Numismática de México con una estrecha relación con Banco de México por muchos años. Así es de que esperamos esas pláticas. Mientras tanto, Alejandra Pete comenta, muchas felicidades, Daniela, muy sólida investigación. Manuel Alejandro Mirafuentes, excelente presentación. Saludos, Daniela, gran impulsora de la numismática. Vaya, me uno a ese comentario. El maestro Martín Vázquez, gracias por tus aportaciones. Cedrian López Bosch, Daniela, muchas felicidades, excelente charla, una pieza interesante, muy interesante y todo lo que hay detrás. Ray, excelente plática. ¿Consideras que la pieza de
bronce sería más escasa por la cantidad acuñada o prevalente del valor intrínseco de la medalla de plata? Muchas gracias. ¿Cuál para ti sería más escasa, Dani, en tu opinión? Definitivamente la de oro, son menos las acuñadas en oro. De hecho, solamente yo conozco de dos piezas en oro, es extraordinariamente rara. Y después entre la de plata y la de bronce. Quizás la de plata. Casi en cuanto a número de acuñaciones ya vimos que se asemejan bastante, pero obviamente me parece que su alto, bueno, fue mayor el costo, el de realización y por tanto el de la venta, el de plata, y probablemente se vuelva un poquito más de tanto de inversión como de coleccionismo. No conozco tantos, digamos, como colecciones privadas. Me parece que en ambas instituciones, es decir, en Casa de Moneda y en el Banco de México, tienen los tres metales. Siguen habiendo muchos comentarios, Dani. Yo opino que también ese orden que tú dijiste, coincido completamente. Leti Ticha Ramírez, felicidades, excelente ponencia. Desde Cuitzeo, Michoacán, te está preguntando José Luis Custodio. Para ti, ¿cuál es la medalla más hermosa que has visto? Híjole, me inclino también, la verdad, mucho hacia la etapa virreinal. Jerónimo Antonio Gil, también soy fan de esta parte, ¿no? Del iniciador de la Academia de San Carlos y que hemos convivido también con algunos especialistas como el doctor Luis Gómez Buchner, María Eugenia Castro, ¿no? Y obviamente en Casa de Moneda que hicimos un diálogo el año pasado precisamente en torno a medallas virreinales. Entonces, creo que me inclino a pensar que esa escuela que dejó la etapa virreinal fue muy sólida. Francisca te está felicitando y es un gran tema como lo es solo de una pieza que guarda tanta historia. Gracias por la información. Te están saludando desde Los Ángeles, California, desde Argentina. Ricardo, no todavía no hemos empezado a hablar sobre la convención. Empieza el día miércoles, el día jueves es entrada gratuita y en unos minutitos vamos a contestar varias preguntas que nos han hecho con relación a nuestra convención. Aquí hay otra pregunta, vamos a hacer un par de preguntas más para terminar. Si tuvieras de frente al maestro Manuel Centurión, ¿qué pregunta le harías? Híjole, creo que serían muchas en particular, pero ¿Dónde quizás están las de oro? Sí, yo también le preguntaría eso. no, realmente quizás en qué fue derivando tal vez su inspiración, porque es muy particular que no es dicho por mí, sino especialistas en historia del arte, la importancia de este friso como conjunto histórico, ¿no? No, independientemente de la escuela que deja como legado, la inspiración que tuvo al realizar estos figuras, ¿no? Geométricas, tan diferente a la presentación, a la yuxtaposición de los elementos que fue en la medalla. Entonces, vemos ahí también una evolución también de la práctica artística y de la propuesta, ¿no? En las obras de Centurión. Entonces, que lo que vemos que de todos esos años no solamente transcurrieron, digamos, que cronológicamente evolucionó él en su obra, en la forma personal, ¿no? Muchos avatares incluso de familia, radicó fuera del país. Entonces, hubo un bagaje bastante interesante que me gustaría, si se fuera posible, vivir a primera voz, de saber cómo fue, y porque creo que forjó muy bien ese estilo que ahora lo indicamos en varios lugares, ahora ya viendo tal cual, ¿no? Cuáles fueron las líneas geometrizadas que fue realizando hacia los cuerpos. Entonces creo que esa parte sería interesante conocerlo directo del personaje. Claro, claro, definitivamente, ¿no? Imagínate las respuestas que podría darnos. Ángeles Colunga, muchas gracias, excelente presentación. Y aquí una última pregunta. Si tú hubieras sido la encargada del diseño, ¿qué imágenes y elementos hubieras escogido para esta medalla? Mira, ya vas a ser diseñadora, Dani. No, realmente no me lo había, creo que pensado. Me agrada que no solamente retrata el hecho en sí, sino que hay alegorías. Entonces, hay un discurso detrás. Esta parte iconográfica se vuelve muy rica, porque no solamente inserta nada más al personaje o los personajes históricos que ya tenemos en mente, sino hay otra idea, una idea de lo que iba a ser entonces una nación naciente, una nación moderna, obviamente el tema el fin del virreinato y demás, y ahora con esa lucha social que se emprendía. Entonces, las alegorías podrían ser amplias. En ese sentido, creo que el discurso da para mucho. En la parte iconográfica, yo creo que es las cosas que más nos apasiona en general a la gente que nos dedicamos al estudio de numismática, ¿no? Sería interesante ver un diseño tuyo en una medalla. No soy tan diseñadora, pero gracias. Oye, no importa, vas a tener ahí mucha inspiración entre tantas bellezas que tienes en el Museo Banco de México y obviamente te podemos autorizar que vayas tal vez un domingo a visitar nuevamente el Museo Numismático Nacional si necesitas más inspiración. No, muchas gracias a todos. Oye, Dani, pues muchas gracias por aportarnos esta información para muchos de nosotros, me incluyo, de desconocida hasta este momento. Entonces, siempre es enriquecedor escuchar a personas como tú con ese talento y con esa vena investigativa y sobre todo las ganas de divulgar para compartir lo que han logrado. Daniela, muchísimas gracias y si me lo permites, me gustaría presentarte este diploma virtual
virtual que para esta ocasión te hemos preparado. Fer, por favor, si nos ayudas con la presentación, mostrándolo. En el marco de la 58ª Convención Numismática Internacional, 100 años del Banco Único de Emisión 1925-2025, la Sociedad Numismática de México, AC, otorga el presente diploma a Daniela M. Vázquez Corral por su destacada participación en la Asamblea Solemne número 856, celebrada el 8 de septiembre del 2025 con la conferencia magna Manuel Centurión, del arte en miniatura a la escultura en gran formato. Del lado izquierdo en una franja el sello de la Sociedad Numismática de México y firmando al calce Siddhartha Sánchez Murillo, servidor como presidente de la Sociedad Numismática de México. Muchas gracias, Fer. Dani, antes de despedirte y nuevamente agradecerte, ¿te gustaría dar algunas últimas palabras? Sí, gracias. Pues en particular agradecer a todos a la invitación de la Ciudad Numismática de México para hacer esta participación a la Oficina de Acervo Cultural Numismático. Evidentemente, como decía en un principio, la labor de investigación no se hace solo, entonces eso también es parte importante. Realmente fue con apoyo, de prestadores de servicio social y también de otras personas, evidentemente, que ya habían investigado ciertos temas sobre esto que hemos platicado el día de hoy, y también sumar, digamos, como a todos aquellos que están, digamos, como interesados en el marco también de la convención, a que puedan realizar su visita al Museo Banco de México desde martes a domingo, la entrada de 11 a 5, la entrada gratuita, pueden hacer el apartado de boletos en la página del banco o bien asistir y presentarse en la entrada de Eje Central para poder acceder. La verdad vale mucho la pena. Muchísimas gracias, Dani. Para quien no ha ido o para los que nada más han ido 1, 2, 3, 4, 5 veces, siempre es buen pretexto volver a ir al Museo Banco de México. Ceci se está despidiendo de ti diciendo excelente ponencia, Dani. Pues muchas gracias, Daniela. Esperamos verte muy pronto. Me despido momentáneamente de ti y al público les digo que no se vayan porque todavía tenemos 3 temas importantes. Vamos a tener una cápsula numismática con un gran amigo investigador de la Sociedad Numismática de México. ¿Quiénes son los candidatos para vicepresidencia y para la tesorería de la mesa directiva de la Sonumex? Y obviamente la sección de preguntas específicamente enfocadas a la convención que está arrancando hoy en su manera cultural, en su formato cultural, y el miércoles físicamente en el Hotel del Prado. Entonces, espérense unos minutos. Dani, muchísimas gracias, me despido de ti y a continuación le pido a nuestro delegado de promoción y cultura, Emiliano Puga, por favor, Emiliano, si nos puedes apoyar con esta segunda sección de nuestra asamblea. Hola, Emiliano. Muchas gracias, Sid. Un saludo a Emiliano, todos. tenemos puntos muy importantes, entonces por favor cuéntanos de qué trata esta última segunda sección de nuestra asamblea. Pues miren, primero que nada, antes de continuar con esta cápsula, que ya veremos más detalles a continuación, vamos a anunciar a los postulados para los candidatos de vicepresidente y tesorero. Como saben, en el mes de octubre vamos a tener las elecciones para estos cargos y bueno, tenemos estos candidatos únicos según el perfil de nuestros estatutos, que para el caso del vicepresidente, el nominado es Octavio Aguirre Manjano, que repetirá el cargo actual, y para el cargo de tesorero tenemos al ingeniero José Antonio Fonticova. De resultar electos en nuestra asamblea del siguiente mes, empezarán las funciones a partir del primer lunes de noviembre. Perfecto. Entonces tenemos aquí la invitación a todos para que en la siguiente asamblea votemos por nuestros socios para ocupar estos 2 cargos. De momento, Emiliano, te dejo el micrófono a ti. Por favor, estamos en muy buenas manos. Gracias, Sid. Y bueno, continuando con nuestro orden del día, es momento de una cápsula numismática misteriosa que lleva por nombre El Misterio de la Serie B. Tenemos a nuestro consocio y amigo Cedrián López Bosch, que nos compartirá esta gran investigación. Adelante, Cedrián, un gusto. Muchas gracias, Emiliano. ¿Me puedes escuchar? Perfectamente. Déjame compartir pantalla. Tú me dices si pueden verlo. Listo, ya está compartiendo. Perfecto. Y me dices si ahí pueden ya ver la forma de tu presentación, ¿verdad? Perfecto, sí. Ok, buenísimo. Pues bueno, la charla del día de hoy tiene por objetivo platicar de una serie que le hemos llamado medio misteriosa, porque a lo largo de los años varias personas han preguntado qué ha pasado con la serie B de los billetes del Banco de México. En particularmente estamos hablando de los billetes anchos. Todo el mundo dice, bueno, se desconoce los billetes de 1 peso serie B, pero algo que llama la atención es que los billetes anchos tenemos billetes de la serie A y luego de la serie C, D, E, F, G, H, I. Y entonces pues
pues la gente se ha preguntado, ¿y qué ha pasado con esa serie B? ¿No? Entonces, en algún momento hay un libro muy interesante de Dwayne Douglas que es un catálogo de billetes de 10 pesos. Y ahí él dice, y digo, ha sido una de las personas que ha tenido más contacto con el mundo numismático. Y ahí él dice, pues le hemos preguntado a mucha gente y nadie conoce hasta ahorita ningún billete de la serie B, ¿no? Entonces dice, en algún momento a lo mejor se hicieron y se destruyeron o por alguna razón no se hicieron. Menciona por ahí que hay una referencia en el catálogo de Albert Peak, que es el Standard World Paper Money, que es básicamente el catálogo internacional de billetes. Sí se menciona la existencia de la serie B con una fecha específica, febrero 1 de 1926, pero dice Dwayne que le preguntó a Albert Peak de dónde había sacado ese dato y la respuesta fue, pues me lo dio un funcionario del Banco de México, pero en realidad dice Dwayne, no conocemos a nadie, llevamos años metidos en esto y nadie ha visto ningún billete. Lo más probable es que si existieron, no necesariamente fueron enviados, ¿no? Entonces la charla del día de hoy busca discutir algunas de estas preguntas, ¿no? Primero, entender si se autorizó o no se autorizó esa serie. Después, si se emitió, si se puso en circulación, si se retiró y si se destruyó. Les puedo anticipar, hasta ahorita, no, desafortunadamente, igual que Dwayne, todavía no conozco ningún billete de la serie B, pero lo que quiero presentarles es una serie de documentos que hablan y responden cada una de estas preguntas, ¿no? Entonces empezamos por si se autorizó la serie. Y antes de ir a la serie B, pues primero veamos cómo es que se autoriza la serie A. Ustedes saben, el Banco de México acabamos de pasar la conmemoración del centenario, ¿no? Abre sus puertas el 1 de septiembre de 1925. De hecho, la firma del acta constitutiva es el 25 de agosto. Y llama la atención que es hasta la sesión del Consejo número 3, el 11 de septiembre, es decir, 11 días después de abierto, que se dan las cantidades específicas que van a formar la serie A, ¿no? O sea, cuando se abrió el Banco de México, solamente salieron con billetes de 5 pesos y los billetes de 10, 20, 50, 100, 500 y 1000 pesos en realidad se autorizan hasta unos días después, y esto tenía que ver con el proceso de resello y firma de los billetes, ¿no? Y entonces aquí, en esta sesión, y aquí lo que muestro aquí es un fragmento del acta de la sesión del Consejo. Básicamente dice, va a haber 1 millón de billetes de 5 pesos, 100,000 billetes de 10 pesos, 50,000 billetes de 20 pesos, 20,000 billetes de 50 pesos, 10,000 billetes de 100 pesos, 1,000 billetes de 500 pesos y solamente 500 billetes de 1,000 pesos, ¿no? Entonces el valor nominal de todas estas denominaciones son 10 millones de pesos y de hecho solo se ponen en circulación 7 millones de pesos. El 24 de diciembre, el día de Nochebuena de ese mismo 1925, en el acta de la sesión del Consejo número 19, están hablando justo de hay que poner esos 3 millones de pesos faltantes, y también el gerente del banco le dice a los consejeros que hay que solicitar a la Secretaría de Hacienda el resello de 1 millón de pesos en billetes de 1,000 pesos cada uno, 500,000 pesos en billetes de 500 pesos y 500,000 pesos en billetes de 100 pesos para integrar la serie B. Entonces aquí es muy, muy interesante porque es la primera referencia explícita precisamente a la serie B. Entonces aquí nos empezamos a dar cuenta de que sí hubo intención del Consejo de Administración de emitir, ¿no? Y aquí nos vamos a la sesión número 35 del Consejo de Administración del Banco, el 16 de abril, y lo que dice es, ya están listos para firma de los consejeros estos 2 millones de pesos que les acabo de ver, ¿no? Entonces básicamente lo que implicaba es que los billetes tenían que ser, llegaban en planillas vacías, cuando digo vacías es sin firma, sin fecha, sin serie, sin resellos, ¿no? Al Banco de México se mandaban en planillas al taller de impresión de estampillas y valores, en ese entonces todavía se llamaba Oficina Impresora de Hacienda, les ponían los resellos en la parte de atrás y los mandaban a firma del cajero, que era una firma impresa, y con firmas autógrafas del interventor del gobierno y de los consejeros, ¿no? Entonces, básicamente aquí ya les están diciendo, señores, aquí están los 2 millones de pesos que tenemos pendientes para la emisión de la serie. Entonces, ahora, de que se autorizó, ya vimos 2 documentos que, aunque esto difiere de autorizaciones posteriores donde explícitamente las actas dicen se autoriza la emisión de tanto, ¿no? Por lo menos aquí ya hay 2 referencias muy iniciales, pero que dicen
se autorizó esto, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos saber si se emitió? Ustedes habrán escuchado que además de la fundación del Banco de México, se fundaron otras instituciones en aquella época, ¿no? Una de ellas es la Comisión Nacional Bancaria. Y la Comisión Nacional Bancaria, que se creó en diciembre de 1924, empezó con una función muy importante que fue la de hacer estadística económica. Entonces, crearon un departamento de estadística nacional, ¿no? Y la Comisión Bancaria dependía estaba habilitada a la Secretaría de Hacienda. Y entonces, lo que hacía ese departamento era hacer las cuentas de todas las instituciones financieras que había. Y el Banco de México en ese entonces no era una institución autónoma como tenemos en nuestros días, pero era uno de los tantos bancos que ofrecía labores comerciales y labores de emisión, ¿no? Entonces, este es uno de los primeros recuentos que se tienen y como pueden ver ahí, ya tenemos una emisión de billetes superior a los 10 millones de pesos. Aquí por alguna razón está marcado muy sombreado, pero básicamente dice hay 10.930.500 pesos en billetes en circulación, de los cuales en caja hay 5 millones y ya en circulación otros 5, poquito más, ¿no? Entonces básicamente ahí ya tenemos que si la serie A era únicamente de 10 millones, pues y tenemos 939.000 pesos emitidos, pues bueno, esto coincide con la información de la emisión que les estaba describiendo de la serie. Aquí tenemos un segundo estado de activos y pasivos del banco. Este es de 1928, el primero de 1926, este es de 1928. Y aquí volvemos a ver billetes en circulación, 11.099.900 pesos, ¿no? Entonces lo vemos aquí en la parte del pasivo y también viene aquí una edición específicamente de los billetes emitidos. Lo agrando aquí para que lo puedan ver. Entonces básicamente, si se fijan, ya tenemos 1.500.000 pesos en 1.000 pesos, 1 millón de pesos en billetes de 500, casi 1,5 millones de pesos en billetes de 100, 740.000 en billetes de 20, ¿no? Entonces, básicamente aquí lo que podemos ver es que ya se rebasaron esos 10 millones por 1,09.900 pesos, lo cual pues muestra que sí se hizo una emisión de billetes que incluía todos los billetes de la serie A y hasta este momento algunos billetes, ¿no? Aquí tenemos un documento del Banco de México también de 1934, donde pone un recuento, ¿no? De todas las emisiones que se habían hecho hasta ese momento. Estoy poniendo la página relativa a los billetes de emisión oro nacional. Estos billetes, como saben, el Banco de México cuando abre sus puertas y trata de emitir el billete bancario, de nuevo, después de lo que pasó en la Revolución, lo que hace es ser muy conservador y solamente a cambio de oro. Entonces los billetes eran conocidos, esta emisión se conoció como oro nacional y aquí mencionan tanto los billetes de la comunidad. Aquí quiero hacer un llamado de atención para cada vez que leamos un documento de archivo, seamos críticos, porque pues como pueden ver aquí en la serie dice que los billetes de 1,000 pesos iban del número 1 al 1,500, en los de 500 del 1 al 2,000, en billetes de 100 pesos del 1 al 15,000 y luego si se fijan en la serie B dice en los de 100 pesos del 10,001 al 15,000, de 500 pesos del 1,001 al 2,000 y en 1,000 pesos del 501 al 1,500. Si se fijan aquí se repiten algunas de las cifras que están acá, entonces ahí creo que cuando uno hace investigación de archivo creo que tiene que ser bastante crítico porque pues bueno puede haber errores en los documentos, ¿no? Pero lo que sí refleja, y esto es importante notar, es la emisión de la serie y por cuál es parte más rara. Si de por sí son billetes raros los billetes de la serie A, la mayor parte de los que se conoce son de 5 pesos, pues hay que pensar que estos billetes valían oro y no solo valían oro, sino que valían mucho dinero en oro porque estamos hablando de billetes de 100 pesos, es decir, 2 centenarios, de 500 pesos, 10 centenarios o 20 centenarios en el caso. Entonces aquí lo que estamos viendo, y aquí van las cifras corregidas, ¿no? Número de piezas emitidas y los folios que corresponden a cada uno de estos billetes y vemos que tenemos aquí todos los billetes que correspondían a los 10 millones de la serie A y a los 2 millones de la. Entonces aquí aparte voy a mostrar un par de documentos que vienen del Archivo Histórico del Banco de México. Esto es correspondencia que tiene el Banco de México con el Registro Público de la Propiedad y muestra justo en estos ponerse al día, ¿no? Hace rato les mostraba un documento de 34, ahorita un documento de 1935. Aquí están haciendo como ponerse al día en cuáles son las emisiones que tienen registradas el Registro Público de la Propiedad. Tenían obligación de hacer estos registros y lo que dicen es hay 10 millones de pesos en oro nacional de serie A, 2 millones de
de pesos en oro nacional, la serie B, y luego en moneda nacional, esto ya es moneda de plata, porque como saben, en 1931 se desmonetiza el oro, y entonces estos ya le llaman moneda nacional a partir de la serie C, ¿no? Entonces aquí tenemos otro documento que refleja el Banco de México, el informe al registro público de la propiedad, y aquí tenemos la respuesta al registro público de la propiedad. Me llama mucho la atención este documento que no tiene membrete ni nada, pero básicamente confirma que hay 10 millones de pesos registrados de la serie, 2 millones registrados de la serie. Ahora, está bien, ya vimos que se autorizó, ya vimos que se emitió. La pregunta es, bueno, ¿y se pusieron en circulación? Es muy difícil saber si se pusieron en circulación si no conocemos ningún billete en la actualidad, pero entonces hay que pensar si se puso en circulación, eventualmente si se retiraron. Y aquí voy a poner unos fragmentos de nuevo, las actas del Consejo de Administración. Aquí estamos en 1931, justo en este momento donde se hace el cambio de ley monetaria, se desmonetiza el oro, y aquí el director general Alberto Mascareñas le pide al Consejo que se paguen íntegramente en oro todos los depósitos y obligaciones que se tenían constituidas, ¿no? Un poco lo que estaba tratando de hacer es mantener la credibilidad para que no pase lo que pasó en la revolución, de que bueno, es que a mí me prometiste que me ibas a pagar en oro, no me quieres pagar ahí. Entonces un poco para mantener esa credibilidad dice, manténgase en pagaderos en oro los depósitos y las obligaciones, y aquí mismo señala los billetes que existen en circulación correspondientes a las series A y B. Entonces aquí está diciendo hubo billetes, así como para pedir a la Secretaría de Hacienda que se autorice el resello de una nueva emisión que va a ser la serie C. Entonces básicamente lo que está diciendo, hay que pagar contra la misma especie, es decir, contra esos billetes que existen en circulación. Entonces aquí estamos viendo que sí había billetes en circulación que eventualmente el Banco de México está dispuesto a, ¿no? En el informe anual de Banco de México 1932, justo haciendo referencia a lo que les acabo de mostrar es el Consejo de Administración, aquí ya es la Asamblea de Accionistas, y en la Asamblea de Accionistas se ratifica el acuerdo tomado por el Consejo, ¿no? El 27 de julio de 1931, en el sentido de que todos los depósitos hechos en oro sean pagaderos íntegramente en oro, ¿no? Y se ratifica la resolución del mismo Consejo en que los billetes en circulación correspondientes a A y B también sean pagaderos en entonces, bueno, ahí de hecho, si nos vamos a la prensa, o sea, porque un poco aquí pueden decir, bueno, aquí es el banco hablando entre ellos, entre los accionistas, entre los consejeros, pero aquí también tenemos que la prensa está haciendo de conocimiento público cuando están estas discusiones de si va a haber más o no va a haber más billetes, ¿no? Que dice es rectificando las declaraciones que dio Alberto Mascareñas, ¿no? El Banco de México no lanzará ninguna nueva emisión de billetes ni reseñará los que están retirando la circulación. Pues aquí explícitamente está diciendo están retirando billetes a la circulación que pertenecen a las series A y B oro. Según se afirma, los billetes serán de la serie C, ¿no? Entonces básicamente está diciendo va a haber una conversión de billetes y se van a pagar los billetes de las series A y B, ¿no? Aquí también dice hay billetes oro que se cubran en esa. Entonces básicamente es para tranquilizar a la gente que México la serie A. Entonces básicamente es el Banco de México comunicando hacia la población, señores, los que tengan billetes de A, vengan y cámbienlos. Entonces ya vimos, se autorizó, sí se emitió, sí se pusieron en circulación, sí se está. ¿Y por qué no hay, no? Entonces, pues que se destruyeron o no se destruyeron. Y aquí tenemos, les voy a mostrar un par de actas de incineración. Y entonces aquí estamos viendo el acta número 16 en 1933, donde pues se reúne la Comisión de Incineración y ahí tenemos algunos consejeros, avisarios, al cajero, representante del Inspector Nacional Bancario. Varios de estos nombres participan, de hecho, en la firma de los billetes, ¿no? Y entonces lo que dicen es, vamos a incinerar los billetes de la serie A y B retirados. Pues aquí es el Banco de México, ya había retirado los billetes, los tenía en su poder y los iban a destruir. Entonces, cuando analizamos los folios de los billetes, porque se anotaba folio por folio cada uno que estaba de la circulación, vamos a ver que tenemos varios de los folios que corresponden a, que acá hace ratito veíamos cuáles eran los billetes y cuáles eran los billetes de serie. Y entonces sabemos que los billetes de la serie de 1,000 pesos eran del 1 al 500 y tenemos billetes numerados entre el 500 y el 1,500 que fueron destruidos. Pues básicamente son billetes que se retiraron de la circulación y pasa lo mismo con billetes aquí, perdón, se nota subrayado, pero billetes de 500 pesos arriba, folio 1000, entre folio 1000 y 2000, tenemos el 31, el 1097, 1126, 1757, 1975, ¿no? Y aquí tenemos también billetes de 100 pesos que también fueron incinerados, las últimas tres del 10,000 al 15,000 aquí son billetes que fueron retirados e incinerados, y todos estos billetes corren a la serie. Ahora, aquí nada más dicen billetes de la serie IB y por el número. Aquí tenemos otra acta de incineración. Recuerdo la fecha, ahí lo
lo podemos ver. Se reunieron, para aquí no alcanzo a ver bien la fecha, pero aquí tenemos billetes de emisión oro de 500 pesos de la serie A, y aquí hay unas cosas que mencionan, y como les decía, en esta por lo menos están metacanografiados, aquí están todavía anotados a mano. Y aquí hay algo que me llama mucho la atención. Primero, el billete 12 de 5 pesos, perdón, fue destruido, y entonces alguien de los que estaba en la insignación cambió el billete, ¿no? Entonces cambió el billete 12 por el 50,509, y también el 114 le gustaron esos números, estaban muy bonitos, decidió que probablemente estos billetes todavía existen. Pero son varias hojas de folios y folletos destruidos. Y aquí vemos algo que me llama mucho la atención, que es en la parte de arriba de la última hoja de exploración, vemos que hay el billete de 100 pesos. Dicen aquí serie A, pero cuando vienen aquí los folios, viene el billete 10,179, el 12,154 y el 12,259, y todos estos dicen serie. Entonces aquí hay otra prueba más que dentro de otra de las actas de destrucción están incluidos varios billetes, ¿no? Entonces esta destrucción de los billetes también la reportaba la prensa, y también está registrada en comunicaciones de Acción Nacional Bancaria, ¿no? Entonces justamente aquí la Comisión Nacional Bancaria dice que los billetes que van a ser destruidos antes tienen que ser inutilizados, la gente no los puede conocer. Entonces aquí dice que se debieron haber perforado. Ustedes han visto muchos países cuando anulan, de hecho los billetes que los remanentes y demás que tenemos de la época de bancos privados de emisión tienen anulados, ¿no? Entonces hay una leyenda de perforaciones que dice anulado o cancelado, ¿no? Entonces básicamente la comisión le decía al Banco de México, señores, si ustedes van a destruir sus billetes antes, tienen que inutilizarlos para que no corra el riesgo de que puedan volver a circular. Y entonces pues básicamente creo que ya contestamos estas 5 preguntas. Autorizó, emitió, puso en circulación, retiró y destruyó. Ok, la última pregunta, y es la más interesante, es ¿y cuántos quedan? Realmente no sabe. Como les decía hace ratito, hasta este momento ninguno de los numismáticos, y hemos hablado con muchos de ellos, algunos nuevamente fallecieron unos años, pero todos los que hemos hablado, ninguno ha encontrado un solo billete de la serie. Pero pensando en que tanto los billetes de la serie como los de la serie son raros, pues no es extraño de parte de haya cambiado sus billetes, ¿no? O sea, cuando hacemos el recuento de los billetes que existen, sí se conocen algunas decenas de billetes de 5 pesos. Son raros, pero todavía es posible verlos. Como decía hace ratito, si el billete número 1 es México, el banco, ven a verlo. Por ahí hay algunos 4 o 5 billetes de 10 pesos o 100 pesos. Hasta donde yo sé, yo conozco un billete de 50 pesos serie y un billete de 100 pesos serie. Entonces, no se conocen billetes de 500 pesos ni de 1,000 pesos serie, pues sería de 100, de 500 y 1,000 pesos. Entonces, ¿cuántos quedan? Esta es la última lámina que tengo aquí para compartirles. Hay varios estados de cómo estaba la emisión de los billetes del Banco de México, y si se fijan en la nota abajo dice la cantidad de 68,090 pesos que monta actualmente la circulación de billetes de la serie A y B se encuentra disponible en oro amonedado en las cajas del banco para imprimir. Entonces básicamente aquí estamos en mayo de 1903 y están diciendo todavía hay 68,000 pesos en oro en circulación, y hay su equipo enviarlo. O sea, hay 68,000 pesos de billetes oro nacional en circulación, y los pueden cambiar quien los quiera cambiar. Y aquí en el documento que les enseñaba hace ratito de 1934 también menciona que las emisiones correspondientes a la circulación anterior a la ley monetaria en vigor en 1931 y que quedan en circulación son 30 pesos. Entonces básicamente, si no se hubiera seguido cambiando más billetes después de 1904, lo más que existiría en billetes de la serie B combinados serían 31,000 pesos. Lo que yo les describía de los billetes que se conocen en existencia son menos de 1,000 pesos en circulación. Entonces por ahí podría 1,000 pesos más. Probablemente hay algún billete en algún archivo, en alguna colección, guardado en una caja fuerte. Esperemos que algún día aparezca y nos pueda confirmar que los billetes que corresponden a estos folios que tenemos aquí en la parte B pues pueda aparecer y pueda dar esto que les acabo de compartir. Pero bueno, básicamente esta era la charla que quería compartirles, y pueden ver es estar haciendo mucha labor de archivo, mucha labor periodística. Quiero darle gracias al Banco de México, a la Oficina Numismática, al acervo, al archivo histórico de la Secretaría de Hacienda, el histórico Gómez Morín. He podido acceder a información y de los cuales he compartido el día de hoy algunos de los hallazgos que en los últimos años. Cedrián, muchísimas gracias, y vaya que nos has develado mucha
mucha información de profundidad, ¿no? Esto es verdaderamente un análisis que pues, seguramente muchos nos preguntábamos, ¿no? Por ejemplo, en los catálogos, pues sí, es una serie que falta en todas las denominaciones y bueno, pues finalmente posiblemente sí sigan existiendo algunos muy contados billetes, pues esperemos que quizás algún día pueda aparecer uno, ¿no? Sería una, una buena revelación. Y tenemos varias felicitaciones. Miguel Tello comenta: interesante cápsula numismática. Muchas gracias, Cedrián. Ángeles Colunga: Cedrián, muchas gracias. Interesante información. Saludos. Tenemos también comentarios en Facebook. Felicitaciones. Saludos desde Chile. Bueno, aquí tenemos también algunas preguntas. Voy a comenzar con unas preguntas en Facebook. José Luis Custodio Lundes pregunta: Cedrián, ¿cuál documento le generó este gusto documental y por qué? Y que haya un documento, pero creo que una de las primeras cosas que me voy a estudiar los billetes del Banco de México es la falta de conocimiento de quiénes son los que han firmado los billetes de México, ¿no? Ha habido algunos aislados a hacer una compilación de las firmas y Sonomex pronto ocasión justo sobre ese tema de los firmantes. Entonces te diría que buscar, y para mí esto es traer una pieza, lleva a la que sigue y a la pieza que sigue y vas formando el borde, vas formando una imagen. Entonces no es que haya un documento, es que vas encontrando una pieza, cosa y así es como vas encontrando datos. Tenemos una pregunta también aquí en el chat de Zoom. Pregunta Alan García: wow, ¿cuál es la fecha que tenía? ¿Febrero de 1926? Mira, en realidad no se conoce la fecha, porque si te fijas, los billetes de la serie A son 1 de septiembre de 1925 y el 1 de septiembre es que se toma una decisión del Consejo hacer 11, el 11 de septiembre de 1925. Pero a ver, partiendo del documento que enseñaba y parece la última lámina, ¿no? Considerando que ahí sí la fecha 1 de septiembre de 1925 correcta para la serie A, podemos asumir que los billetes de la tenían 1 de 1926 y ahí pues básicamente da la razón a Alpi que en esta publicación, no especialista, que es un catálogo de billetes de todo el mundo, tenía el dato correcto muy pronto. Entonces lo más probable es que el 26, pero de nuevo, hasta que no veamos un billete no tendremos la certeza de esa fecha. A mí me surge la duda en el supuesto de que alguno de estos billetes no haya sido cambiado, ¿no? Ya sabes, por su correspondiente en moneda. Si llegara a aparecer cualquier denominación, ¿qué precio crees que alcanzaría? Porque, bueno, por ejemplo, algunos de los billetes de la serie A aparecen con precios de $4,000, $5,000. Entonces, pues no sé, ¿qué crees que pudiera alcanzar? Bueno, seguramente alcanzaría un precio significativo, más que nada es una pieza que yo creo que si aparece un billete de pesos sería bien, va a ser un pero aparte tiene esta misteriosa que no se conocía en emisión. Entonces yo creo que alcanzaría montos muy grandes, sobre todo porque pues todos los billetes anchos de 100 pesos alcanzan bastante altos, y aquí no solo estamos hablando de 100, sino estamos hablando de 500 y de 1,000 pesos, ¿no? Entonces ahora yo lo que me pregunto es ¿qué vale más? ¿Los 20 centenarios, los 10 centenarios, los 2 centenarios, ¿no? Que por los que eran canjeados ahorita y en este momento, no lo sé, gustos se rompen géneros, hay quien preferiría los centenarios, hay quien papel moneda, ¿no? A mí me parece que pieza única la que pudiera aparecer si llega a aparecer. Entonces que si alguien la tiene, pues qué afortunado y es. Para hacer otra cosa que también es relevante, que es saber quiénes fueron los que lo totalmente, sí. Esa parte sí. Creo que es. Entonces, de nuevo, para mí es más el tema de averiguar. Digo, obviamente feliz de los billetes. También sería feliz teniendo un billete de la serie A. Pero bueno, en fin, creo que sí alcanza el precio dos, justamente que se combinan dos cosas: la rareza de la pieza y lo alto de la animación que incrementa. Muy bien, muchas gracias, Adrián. Mira, seguimos teniendo comentarios y felicitaciones. Gracias por tu charla, muy interesante, todos los documentos que nos muestras de la serie B. Tenemos otra pregunta también. Para ti, ¿cuál es el billete que más te ha gustado? Sí, dependiendo qué queremos con eso. Queremos hablar del aspecto artístico, estético, nos podríamos ir a una viñeta en particular. Por ejemplo, billetes, ¿sabes? El cocodrilo del billete, el reverso del billete 20 sus extraordinariamente, ¿no? Y elaborado con técnicas muy distintas a estos que se hicieron aquí. Yo te diría que un billete que me gusta mucho es el billete de 2 pesos que no fue emitido, ¿no? El billete de 2 pesos con el reverso del sello de Chap, me gusta mucho esa viñeta y me parecen pues interesantes con las viñetas que es billete de 100 pesos y más historias que luego contaremos, ¿no? Pero me gustan los billetes emitidos, pero creo que me gustan más los billetes que no se emitieron. ¿Por qué no se emitieron? Entonces ya no sé, uno versus o versus que se propusieron
hicieron y no fueron es motivo de otra charla. Fabuloso, Adrián. Nuevamente, muchísimas gracias por tu participación. Permíteme darte tu reconocimiento. Si me dejas nada más, pues dar las gracias a Sonomex y sumarme a la gente de Sonomex a México, a los funcionarios, a los empleados, ex empleados, gente joven, ¿no? Se ha creado este de 100 años, ¿no? Entonces hay mucho trabajo. Así celebro la decisión de Sonomex de mención no misma a estas empresas. Felicidades al banco y felicidades a Sonomex por dar este espacio para el centro. Fer, ayúdame por favor compartiendo el reconocimiento que hemos preparado para Adrián y a continuación lo leo. En el marco de la Convención Numismática Internacional 100 años del Banco Único de Emisión 1925-2025, la Sociedad Numismática de México otorga el presente diploma a Cedrián López Bosch Martínez por su destacada participación en la Asamblea Solemne número 856, celebrada el 8 de septiembre de 2025 con la sección Cápsula Numismática presentando el misterio de la serie B. Gracias. Y no se vayan porque a continuación tenemos una sección de preguntas y respuestas que va a ser relacionada a la convención, que bueno, ya es esta misma semana. Les hacemos la invitación a todos nuestros socios que asistan, y algunas de las preguntas que resultan bastante frecuentes es Primero que nada, pues son las fechas, cuándo empieza. Comienza desde el día miércoles de esta semana, el miércoles 10, y termina el día sábado 13. Realmente la entrada es a partir del día jueves, la entrada libre, y el miércoles tiene un costo. El miércoles va a ser necesario tener un gafete de primer día, cuyo costo es de 650 pesos para público y de 500 pesos para los socios activos. Este gafete se puede adquirir directo el día miércoles, o si bien desean pueden mandar un correo a la Sonumex, info@sonumex.org.mx, brindándonos detalles de si es o no socio y la cantidad de gafetes que ustedes deseen adquirir. Se les van a mandar los datos para que puedan realizar el pago, y aquí mismo también pueden enviarnos su comprobante, ¿no? Los primeros que hagan el pago van a asegurar un boleto de comida, y el día miércoles también van a recibir un boleto para el desayuno inaugural. Otra pregunta es si asiste Banco de México y Casa de Moneda. Sí asisten, pero como instituciones invitadas al desayuno, es decir que no irán como expositores como en años anteriores sí fueron, ¿no? Tenemos también preguntas acerca de la subasta. El día viernes se va a estar realizando una subasta en vivo. ¿Cómo participar? Bueno, pueden participar desde casa, pueden registrarse en la página de Brix Bustos, la casa de subastas que organiza, nosotros lo organizamos, y también puede ser en piso. Nosotros vamos a estar ahí mismo recibiendo a las personas, vamos a poderles hacer su registro, y va a comenzar el día viernes a partir de las 12 del día. Por otra parte, la Sonumex también va a tener una subasta silenciosa que va a concluir el día sábado, donde las piezas van a poder ser revisadas y exhibidas en la mesa de Sonumex, y el sábado a la 1 de la tarde va a cerrar vendiéndose al precio de quien haya hecho la mayor oferta. También para la gente que no esté muy familiarizada con la compra y venta, pueden llevar sus piezas, pueden llevar tanto billetes, monedas, exonumia, memorabilia, y también pueden ofrecerla directamente a los expositores, ¿no? Este es un espacio para compra y venta, todos están invitados, no hay ninguna restricción en ¿no? En cuanto a las membresías, es importante recordarles que se pueden asociar directamente a la Sonumex mandando el correo, o también van a poder asociarse ahí en la membresía tiene un costo de 850 pesos, y al hacerse miembros van a recibir la totalidad de los beneficios del año. También existe la duda que si siguen habiendo mesas disponibles para los expositores. Lamentablemente ya el 100% de las mesas están vendidas. De hecho, esto ya con meses de anticipación, pero tenemos una lista de registros para los interesados en adquirir mesas para próximas convenciones. Entonces, si ustedes están interesados, también pueden mandarnos su solicitud al correo, y lo tendremos en la lista de espera.
Y bueno, ya para finalizar, la convención el día miércoles va a tener un comienzo a partir de las 12 para los expositores y a partir de la 1 de la tarde al público que desea asistir. Bueno, con esto terminamos esta sección. Los invitamos a nuestra siguiente asamblea que vamos a realizar, como ya saben, el segundo lunes de cada mes. En este caso va a ser el 13 de octubre con la magna conferencia Un virrey y el establecimiento de la Ceca de México en 1535, impartida por Ricardo de León Tallaba. Ya saben, agenden esta fecha para no perderse la asamblea. Igual vamos a comenzar a partir de las 7 de la noche. Y bueno, creo que ya no hay ningún otro tema, no hay alguna pregunta, por lo que siendo las 8:45 de la noche, damos por terminado la asamblea 856, la Sociedad Numismática. Me despido de toda la comunidad numismática que nos acompañó el día de hoy. Les deseo muy buenas noches a todos y nos vemos el lunes 13 de octubre en la siguiente asamblea. Hasta luego.